Vamos a recibir a Thomas con un aplauso. Wow, wow, wow. Welcome to Thank Culiacán. you, Pastor Bienvenido. Miguel. We Gracias. had a great day yesterday, and it was very special for me personally. La verdad que el día de ayer fue muy especial para mí personalmente. A big, big thank you to the team and the volunteers and everyone who made it possible to do the things there in Badiraguatu. Muchas gracias para el equipo que hace posible que suceda esto en Badiraguato. At first, I thought it was very difficult to say Badiraguatu. Me tomó tiempo poder decir Badiraguato So I thought it was a bit embarrassing. y hasta me sentía con un poco de pena. But then I realized Mexicans can't say it either. So Pero it's, ya me di cuenta que algunos mexicanos tampoco pueden decir esa palabra. it's difficult for everyone. So we're in this. Que, Yeah. estamos It's en las okay. mismas, estamos en las mismas. But we had a great, great day in church. Muy, muy suave la pasamos ayer en la tarde. And for those of you who maybe I meet for the first time, Y algunos que estén aquí hoy por la primera vez, I want you to know that our team and our leaders in Norway are praying for you. We know about you, we receive reports, and we are together with you on the journey. quiero que sepan que como iglesia allá en Oslo, siempre recibimos reportes de lo que pasa por acá y oramos por ustedes y estamos bien actualizados con lo que sucede aquí en esta parte de México. It's an incredible blessing to be part of a big, big family that is called the church. Es una bendición increíble ser parte de una familia grande que se llama iglesia. And even though it was great yesterday, it was great 11 o'clock, Aunque ayer fue una tarde muy buena y aunque a las 11 tuvimos una muy buena reunión, everyone in the world knows that todo el mundo the sabe best congregation in the church history is the 1 o'clock in La Campiña. que la mejor congregación en el mundo es la de la una en la campiña. Everybody knows that. Así es. Now, I did say the same thing to the 11 o'clock crowd, Claro que le dije lo mismo a los de las 11, but this time I really mean it. pero ahorita realmente lo siento con más así, ganas. I said that also to the 11 o'clock, Y también se lo dije a ellos lo mismo, but now I really, really, really mean it. pero ahorita Yeah. todavía realmente lo siento así más. Are you ready for the word of God? ¿Están listos para recibir la palabra? Before we read, let me describe a simple concept. Antes de empezar a leer algo, quiero describirte un concepto importante. In every area of life, En cada área de la vida, whether we are young or old, así sean jóvenes o adultos, whether we are big or small, aunque seamos gordos o flacos, or we live in the city or we live in the, in the village, o vivamos en la ciudad o en algún pueblito, life is a tension between what we have and what we need. la vida siempre es una tensión entre lo que tenemos y lo que necesitamos, Between resource and needs. entre recursos y necesidades. It does not just apply to materialistic things, it can apply to anything. Y claro que esto no aplica solo a los asuntos materiales, sino a cualquier cosa. I need peace, I need joy, I need friends. Necesito paz, necesito gozo, necesito amigos. And sometimes you feel that you have not enough. Y muchas veces terminamos diciendo que no tenemos lo suficiente. Sometimes you have just enough. A lo mejor a veces decimos apenitas tengo suficiente. And sometimes you have more than enough. A lo mejor a veces tenemos más que suficiente. I think we even have it on the screen. Lack means to have not enough. Y muchas veces podemos decir que cuando no tenemos suficientes porque hay limitación. Sufficiency is to have just enough. Pero algo suficiente podemos decir que es apenitas lo necesario. In coming to church today, maybe some of you had an abundance of joy about church. A lo mejor venir a la iglesia para algunos de ustedes el día de hoy es así como que algo
abundante. How many today had more than enough energy and joy about coming to church? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes el día de hoy tienen mucha energía o abundante energía para venir a la iglesia, para estar aquí hoy? Amen. Amen. Then maybe for some of you, you had just enough energy. You are a little bit tired, some challenges, but you had just enough. Pero a lo mejor para otros como que apenas tenían energía para llegar a la iglesia hoy. But then maybe some people are here, Pero a lo mejor otros, and to be honest, you didn't have enough power y to para come. ser honesto, a lo mejor unos llegaron así casi arrastrando. But you came anyway. Pero aquí están de todas maneras. Maybe in desperation for God. A lo mejor un poco desesperados por Dios. Maybe because somebody forced you. Porque a lo mejor alguien los forzó a venir hoy a la reunión. Is there anyone in church today who has been forced by their spouse or wife or something? No, you ¿Hay don't lift alguno them. aquí que su esposa lo trajo a fuerzas o alguna novia o novio? You don't have to lift your hand, No, but no God, levante la mano, no levante but la God mano. will bless you today. De todas maneras, Dios lo va a bendecir hoy. But you know, today we are going to talk about trusting God in abundance, El día de hoy quiero hablar de confiar en Dios cuando hay abundancia, but also trusting God when we don't have enough. pero también quiero compartir sobre lo que es confiar en Dios o cuando no hay suficiente. Maybe you have a project at work. A lo mejor hay un proyecto que está funcionando, Maybe you have an assignment in school. a lo mejor hay una tarea que estás haciendo en la escuela, Sometimes you have not enough ideas. a lo mejor a veces tienes muchas ideas, Sometimes you have just enough creativity. pero a lo mejor a veces apenitas tienes la creatividad And sometimes you suficiente, have more ideas than you can use. pero en ocasiones de seguro tienes más ideas de las que necesitas. If you could choose in life, which one would you have? Pero si tú pudieras escoger en tu vida, ¿qué te gustaría tener? You can be honest. ¿Qué dijeras honestamente? I think abundance sounds like the most comfortable one. Porque a lo mejor como que la abundancia suena así más confortable. So let's talk about that one first. Vamos a empezar a hablar sobre eso. Because I'm going to say something that might inspire you or even provoke you. A lo mejor puedo decir algo que te inspire, pero también que te provoque. But this is a truth about God. Pero te voy a decir la verdad de Dios sobre esto. It's simple, but it's also very profound. Es simple pero profunda. Because this is my claim this morning. Porque esto es lo que quiero decir esta mañana. God is a God of abundance. Dios es un Amén. Dios de abundancia. He is a God of more than enough. Él es un Dios de más que suficiente. It's in His nature. Es la naturaleza de Dios. And if you say, Thomas, I'm not sure about that because I lack a lot of things in my life. A lo mejor alguien puede decir, a ver, pastor, yo no estoy muy de acuerdo con eso porque como que yo siempre tengo limitaciones en mi vida. We are going to talk about your situation and how God meets us there. Pero vamos a hablar sobre esa situación y cómo Dios trata con nosotros But ahí. we cannot change our theology. Pero no podemos cambiar la teología. God is a God of abundance. Dios es un Dios de abundancia. 2 Corinthians chapter 9 and verse 8. Segunda de Corintios capítulo 9 capítulo 8 versículo 7 dice así. Yeah, is this the one? Chapter 9. No. God is able to bless you abundantly. Capítulo 9. Pero 9:8. como abundáis en Okay. todo. Which No, one? that's it. No, it's this one. God is able to bless you abundantly. Ahí está ya. No, not that one. No, está. Maybe, Bueno, maybe it yo didn't creo come. que con el sonido de las bocinas salió corriendo ese texto. It's okay. Búscamelo aquí, Norón. 2 Corinthians 9:8. Segunda de Corintios 9:8. Ahorita lo vamos a leer. Aquí tengo la ayuda idónea. ¿Listo? 1, 2. I wish I wish I could preach in Spanish. Yes. A la otra voy a predicar en español. I van a know, ver. lunes, martes, miércoles, Sí. jueves, viernes, sábado, domingo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aprendo. I'm gonna sit down. Ya me voy a sentar. Digo, I ¿para qué? know the names. Socio García, Okay, what Fernández, was Rodríguez, Gómez, second- La Cuenta, por favor. All that, I know that. 2 Corintios I 9, know it. 8. Bueno, 2 Corintios 9, 8 dice así.
Aquí está. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Yes. So abundance is not the same as riches. Abundancia no es lo mismo que riqueza. Sometimes we hear the word abundance and we think, oh, it means rich. Muchas veces cuando escuchamos la palabra abundancia como que la relacionamos con riqueza. But the word rich simply means a lot. Pero cuando se habla de ser rico, lo que realmente significa es tener mucho. It talks about someone having much, but it does not say how much he needs. Se habla de lo que es, de tener mucho y de lo que todavía se necesita. The point is, I have some friends. Mira, déjame decírtelo así. Tengo unos amigos. You could say that they have a lot, Puedo decir que tienen mucho, but you know, when I talk to them, they seem to never have enough. pero aunque parezca que tienen mucho, cuando hablo con ellos pareciera que no tienen mucho, que les falta mucho. Some people would even say, oh, they are rich, Y algunas personas pueden decir, son ricos ellos, but they don't live in abundance. pero no viven en abundancia. It's never enough to what they need and what they want. Como que nunca es suficiente para ellos lo que tienen para vivir. Now, I have been in situations where we have had very little, Yo he estado en situaciones donde he tenido poquito, but still discovered the principle of a God of abundance. pero de todas maneras he descubierto el principio de un Dios de abundancia. Because abundance simply means more than enough. Porque abundancia significa más que suficiente. The Bible doesn't promise that, oh, if you just believe right, you will be rich. Doesn't say that. La Biblia no dice que si tú crees correctamente vas a ser rico entonces. When the word rich is used in the Bible, sometimes there are actually some warnings about that. Cuando la palabra rico es usada en la Biblia, realmente muchas veces se usa como una advertencia de algo. But when the word abundance is mentioned, Pero cuando la Biblia menciona la palabra abundancia, it's never a warning, it's always an encouragement. nunca es para una advertencia, sino para animarte a seguir adelante. And this doesn't only apply to, you know, material resource, but to strength, to joy, to competence, whatever. Y esto no solamente aplica para asuntos materiales, sino para fuerza, para ánimo, para gozo, para esperanza. Maybe you need strength today for being a good parent. Por ejemplo, a lo mejor alguien ocupa aquí fuerza para ser un buen papá. Or maybe you need strength to be a good husband or a wife. O alguien ocupa tener fuerza para ser un buen esposo o esposa. And sometimes you simply feel, oh, I'm not sure I have enough. Y de seguro algunos pues concluyen diciendo es que no tengo suficiente fuerza. I don't have patience enough in my No life. tengo suficiente paciencia en mi vida. And I've seen how you drive in Mexico, so I know you don't have enough patience in Y yo sé, ya vi cómo manejan aquí en México, entonces veo que hay mucha gente impaciente. you know, the traffic in Norway is very organized. El tráfico en Noruega es muy organizado. If you are to change lane from this to this side, Si vas a cambiar de carril de aquí hacia la izquierda, you start planning that the day before. empiezas a planear un día antes cómo vas a cambiar You de put carril. on the indicator, Y entonces empiezas así a ver check por the atrás, left, you check the right. ves por el espejo a la derecha, But it goes so slow that now you have to check the left again. pero como ya bajaste la velocidad, vuelves a checar a la izquierda And in the end, when everything is clear, you change the lane. y ya cuando todo está claro, entonces te vas a But la you guys, izquierda. you just go in faith. Pero aquí hay mucha fe cuando manejan, nada más, vámonos. It's like, you know, I like this culture Y me here. gusta la manera de manejar de México, sí. But maybe you lack, I mean, not having enough patience can be quite serious for example, in a marriage. Por ejemplo, para alguien que le falte paciencia en su vida, puede ser algo pues muy necesario en un matrimonio. And I'm not here to give you a false promise that after today you will have enough of everything. Y no estoy aquí para darte una falsa promesa en donde
después de la reunión tú puedas decir, ya tengo todo listo en abundancia, todo But I arreglado. want to give you a revelation about who God is. Pero sí quiero darte una revelación de lo que Dios es. And I want you to know that He has more than enough for whatever your need in life is. Y quiero que sepas que Dios tiene más que suficiente para cualquier cosa que tú necesites en la vida. Maybe money is not your number one concern. A lo mejor el dinero no es tu preocupación número uno. Maybe it's more to, your personality and things you feel that you don't have enough. A lo mejor son asuntos de personalidad, lo que sientes que no tienes lo suficiente. But God has a season of abundance for you. Pero Dios tiene semillas de abundancia para ti. You have an abundance of character in God. Dios te tiene abundancia de carácter para If you él. say, Thomas, sometimes I'm disappointed in myself and my decisions. Alguien puede decir, Señor, yo me desilusiono con mis conclusiones y mis decisiones. That's okay. God will help you. Claro, Dios te va a ayudar, sí. But there is a season where you can see, I have more than enough of what I need. Pero debes de saber que hay temporadas donde vas a tener más que suficiente de lo que necesitas. The word abundance has a flow to it. La palabra abundancia como que flota en esas temporadas. There's a movement. Hay como un movimiento ahí. When you say rich is a very static word. Cuando usa la palabra rico como que es así algo muy estático así. It describes only something that is stored. Porque como que describe algo que está como embodegado por ahí. Yeah, I am rich because I have all this stored. Sí, soy rico porque tengo todo esto guardado. Abundance is not having a lot of things stored. Pero abundancia no es tener todo guardado, It's having a lot of resource flowing through you. sino tener muchos recursos fluyendo a través de tu vida. La Campiña, you are called to a life of abundance. La Campiña es una iglesia que vive una vida en abundancia. Whatever your gifting or your talent is, El talento o el don que tú tienes, God does not just want you to store a lot of things, Dios no te lo da para que lo guardes como algo que tú tienes, but there is an abundance flowing through your life. sino para que exista un fluir de abundancia a través de tu vida. There is a movement to abundance. Hay un movimiento de abundancia. And if you say, Thomas, I'm not so sure about this, A lo mejor alguien puede decir, Pastor Thomas, yo no estoy muy seguro de lo que estoy escuchando. that's okay. But when I read the Bible, Ok, está bien, pero cuando yo leo la Biblia, sometimes I don't understand Jesus' mathematics. muchas veces yo no entiendo la matemática de Jesús tampoco. He's going to feed 5,000, out in the desert. Va a darle de comer Jesús a 5,000 personas en el desierto, por ejemplo, They only have 5 bread and 2 fish. y nada más había 5 panes y 2 pescaditos. And if you know the story, Jesus does a miracle. Y si has escuchado esa historia, pues sucede un milagro, But Jesus he doesn't know math. pero la matemática ahí como que no es lógica. Because when Jesus is finished, there's 12 baskets too Y much. pareciera que a Jesús le fallan las cuentas, porque ya que comen todos, sobran 12 canastas llenas de comida todavía. It's like, Jesus, you know everything. You are God. Es como si dijéramos, pero Jesús sabe todo, Él es Dios. Shouldn't it be a miracle that it was just enough for everyone? ¿Por qué no hiciste un milagro en donde todos hubieran tenido lo suficiente y ya, sin sobras? But when God created, there were leftovers. Pero cuando la creación de Dios toma lugar, siempre hay hasta de sobra. And you wonder, Jesus, why? Y a lo mejor ¿Por qué? algunos dirán, pero ¿por qué es así? Jesus, you think about the food waste. Algunos pudieran decir, mira, se está echando a perder tanta comida que sobró. You see, it's just in God's personality. Es que algo que tienes que entender que así es la personalidad de When Dios. God touches your life, it's like He can't help Himself to give you abundance. Cuando Dios toca tu vida, necesitas entender que Él tiene un plan de abundancia para ti. At night, I look at the stars Así, por ejemplo, si ves las estrellas and I say, it's beautiful. y puedo decir, mira qué bonitas. But God, it's just a little too many. Pero podemos decir, pero se me hace que Dios hizo muchas. I mean, why did there have to be so many galaxies? Y a lo mejor alguien se puede preguntar, ¿por qué Dios haría tantas galaxias? It gives the scientists a lot of work. Como que le da mucho trabajo a los científicos eso. But seriously,
whatever you have or you lack in life, Pero mira, seriamente, lo que tienes o lo que te falte en vida, when you lift your eyes and look towards heaven, cuando tú volteas tus ojos hacia el cielo, is the imprint of a God of abundance every single evening. todo lo que ves te va a mostrar un Dios de abundancia en todo alrededor tuyo. When I was a child, I was 5 years old. Cuando yo tenía 5 años de edad, My parents went to the United States to attend Bible school. mis papás fueron a Estados Unidos a hacer una escuela bíblica And for them, it was really a year of faith. y para ellos fue un año de fe, de mucha fe. A lot of times they did not have enough. Y muchas ocasiones en ese año no tenían lo suficiente. And as a child, I could hear them discuss. Y yo recuerdo que los escuchaba muchas veces discutir, como niños los escuchaba ellos. I think sometimes they thought that a 5-year-old boy doesn't hear or understand things, but I understood. De seguro mis papás han de haber pensado que un niño de 5 años no entendía ese tipo de pláticas. You can hear the atmosphere Pero uno puede sentir la atmósfera and you can hear the discussion. y uno puede sentir y que hay una discusión. And I could hear my mom was really concerned. Y yo recuerdo que mi mamá se preocupaba mucho. And my mom was angry with my dad because he was not more concerned. Y mi mamá se enojaba con mi Familiar. papá porque él no se preocupaba más de lo que debía preocuparse. So I thought, I'm going to fix this. Y yo recuerdo que yo decía, yo voy a arreglar este asunto. Because this was a year of faith. Porque era un año de fe. And I prayed with such a trust in God. Y yo recuerdo que yo oraba, pero confiando mucho en Dios. And I went to my mom and I said, Y yo- shall I pray? Y yo fui con mi mamá, recuerdo, y le dije, ¿puedo orar por ti? And I just thought about the biggest number. So I said, shall I pray for 1,000? You know, Y yo recuerdo que en la oración, como que el Pesos. número más grande que pudo venir a mi mente, dije, oro por 1,000, 1,000 pesos. Let's por say. 1,000 pesos para ti, I mamá. thought that's so much. Porque como que yo pensé que con eso iban a solucionar todo. So I prayed in the name of, I had noted, nombre de Jesús, Porque dije yo, in the name of Jesus, 1,000 pesos. 1,000 pesos. And my parents was like a little bit, yeah, it's cute. Y mis papás eran así como que, ay, qué bonito el niño, ¿no? You know, sometimes as Christian parents, we can look at the faith of our children and we go, oh, that's so nice. Porque así pasa muchas veces como papás cristianos, vemos la fe de nuestros niños cristianos y decimos, ay, mira qué bonito. The children, they understand the kingdom. Los niños entienden sobre el reino de Dios. They know what faith is. Ellos saben lo que es fe. So I was like the day after, I went to my mom Y yo recuerdo que un día después de eso fui con mi mamá and I said, where's the money? y le dije, ¿dónde están los 1,000 pesos? The money? ¿Cuál dinero? Yeah, I prayed. Por el que oré ayer. You were desperate and you were arguing. I couldn't take it anymore, so I prayed. Yo escuché que estabas desesperada y hasta discutiendo y por eso oré. And she was, no, it hasn't come, but it's not always like that, she said. Y yo recuerdo que decía, no, todavía no llegan los 1,000 pesos, pero no siempre pasa eso. But I asked again. Y volvía yo a preguntar. And I asked so many times in a whole week. Y recuerdo que en una ocasión, en una semana, pregunté tantas veces sobre eso. So my parents were kind of trying to be, pedagogisk, trying to be, Y yo recuerdo que mis papás trataban de aplicar la pedagogía conmigo cuando preguntaba y preguntaba. and would say, yes, sometimes we pray, but it happens differently. And then, okay. Y yo recuerdo que mi papá decía, mira hijo, es que a veces cuando se ora, a veces la respuesta toma su tiempo. Y ahí trataban de enredarme con eso. But I knew what I had been praying for. Pero yo sabía por lo que estaba orando. And after 10 days, Y recuerdo que después de 10 días, a person blesses my father with an amount of, let's say, pesos, 2,500 pesos. yo recuerdo que 10 días después, una persona en particular allá del lugar donde estaban, fue con mi papá y le dio como casi el triple por lo que yo estaba orando. Don't care about the number, it's just the principle. No importa la cantidad, es nada más el principio. So they came to me and they said, Thomas, the miracle has Y arrived. vinieron mis papás y me dijeron, Tomás, el milagro ya, la respuesta a la oración llegó. And I said, of course, I prayed. Y dije, claro, yo oré. What are you so surprised about? ¿Por qué se sorprenden tanto si oré? And I said, I think I understand something about God.
Y como que algo teníamos que entender de Dios sobre eso. that when you pray for something specific, Cuando tú oras específicamente por algo, He gives you a little more than double than what you prayed for. regularmente vas a recibir un poco más del doble de lo que pides. Eso fue lo que entendí. We're coming to the other parts, Entonces, déjame ir a la otra parte de esto. but I want to close this first part by I want you to embrace and understand the revelation of who God is. Pero aquí el punto es que me gustaría que pudieras abrazar la revelación del Dios abundante que tenemos. Do you have 2 Corinthians 8:7? Yeah, that's the Ahora one. está 2 Corintios 8:7, sí, lo voy a leer. Pero como abundáis en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en toda diligencia y en nuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. So as you can see, it's about faith, speech, knowledge, and many things in life, not just material things. Ahora, si te fijas, no solo se habla de cosas materiales, sino de fe, de paz, de sabiduría, de gracia, de todo. And I'm honestly not sure how it is in Mexico, Yo no sé exactamente cómo funciona en México, but in the Christian culture in Norway, pero en la cultura cristiana en Noruega there is this idea, hay There una idea, there is this thinking hay este pensamiento that if you are blessed, que si eres bendecido, if your glass is full, que si tu vaso, por ejemplo, está lleno, if you have enough, porque tienes suficiente, you should be very careful. debes de tener mucho cuidado, You can become proud. porque puedes hacerte orgulloso. And in a full glass, Y un vaso lleno, there's no room for miracles. como que ya no le cabe un milagro más. So there would be this idea that you should almost apologize. Oh, I'm sorry, I have Y enough como now. que entre los noruegos hay una idea que cuando tienes así un vaso lleno hay que casi pedir perdón porque tienes mucho. I pues. even hear some people talk about worship in this way. Y yo he escuchado hasta personas que alaban a Dios en una manera así parecida a esto. No, I can tell from your worship team that you have an abundance of talents. Y yo puedo, por ejemplo, decir que en el equipo de alabanza aquí en la iglesia hay abundancia de talentos An abundance of gifts. y abundancia de dones, sí. But I know some people who would say, Pero conozco personas que No. pudieran decir o dicen así: if God is going to show up, it's best when we have no clue what we do. y si Dios se va a mostrar, pues sería bueno que lo hiciera cuando no supiéramos If ni no- qué hacer, cuando no supiéramos nada de if- lo que se va a suceder. If nobody knows how to play the instruments, it's just God. Si nadie sabe tocar instrumentos, si nadie sabe cantar, pues Dios, por favor, ayúdanos. I've listened to music like that. It's not God, I can tell you. Y But- yo he escuchado buena música, ¿no? But- Y es por los dones, But claro. the idea is that if you are blessed, you should actually shrink. You should pour something out. Pero la idea de lo que te quiero decir según la cultura es que si eres bendecido, como que casi te tienes que así apachurrar. But when you have a revelation of who God is, Pero por otro lado, cuando tienes la revelación de lo que Dios es, I no longer apologize for abundance. ya no ni siquiera pido perdón ni disculpas por la abundancia. As a preacher, I used to struggle when people came and said thank you. Como predicador, recuerdo que batallaba yo cuando la gente se acercaba y me daba las gracias. People said, Thomas, this was great. Y llegaban y me decían: oh, Tomás, gracias. I would go like, Gracias por el mensaje o algo. Y cuando me decían eso, yo era así como que así como, it's a great translator. that was a good translation. Uh-huh. And I would, I would almost make it a spiritual thing. I would, if they said thank you, Yo recuerdo que hasta lo hacía medio espiritual. Cuando alguien me daba las gracias, I would say no. yo siempre decía: ya, Dios. And it's true, of course, all glory goes to God. Claro que toda la gloria es para Dios, sí. But I discovered something Pero yo descubrí algo, that I don't need to shrink for God to fill my cup. que yo no ocupo encogerme para que Dios me ponga más en I la should give copa, praise, and I should give praise to God. sino que debo de
darle gracias a Dios y alabar a Dios. And as a church, we praise God for all the resources and the gifts and the talents. We embrace it. Y como iglesia damos gracias a Dios por los talentos, por los dones y por todo lo que Dios da a la He's a iglesia. God of abundance. We don't apologize. Si tenemos un Dios de abundancia, no ocupamos pedir We say, perdón. yes, we are blessed because God is good. Podemos decir, claro que soy bendecido porque Dios es bueno. We are His children. Somos sus hijos. And our Father is rich in Y heaven. nuestro Padre es rico allá en el cielo. But sometimes Pero a veces we don't need to shrink, no ocupamos encogernos, but we might need a bigger glass. pero mejor agarramos un vaso más grande. Because now I have some bigger prayers, Y mira, ya tiene espacio todavía. bigger dreams, Y hay sueños más grandes. bigger visions. Hay visiones más grandes. And now there's some room, really room for miracles. I Hay need God. espacio para más milagros de Dios. So it's not about becoming smaller, Entonces no se trata de hacernos más pequeños, but to start trusting God for bigger things. sino es empezar a confiar en Dios por cosas más grandes. Maybe in your life you are content right now. A lo mejor ahorita tú estás contento en tu vida, You're happy. estás feliz. Don't apologize for that. No pidas perdón y disculpa Give glory por to eso. God. Dale gloria a Dios. But maybe it's a season to take a new step. Pero a lo mejor estás en una temporada de dar un paso más en vida. Maybe take a step of generosity. A lo mejor tomar un paso de Or generosidad. take a step, maybe a bigger cup in terms of vision and your time. A lo mejor dar un paso para poder entender con mayor claridad la visión y dedicar nuestro tiempo de mejor manera. Which means that sometimes we can move between abundance with a full glass, Porque a veces podemos movernos en abundancia con un vaso lleno, but when I get in a bigger cup, pero there's cuando space. ponemos eso en un vaso más grande, Now I need more than I have, vemos que hay espacio y podemos confiar en Dios por más. and there's room for God to move. Y hay espacio para que Dios se mueva. And you know, God is not on a budget. Y Dios no tiene un presupuesto. If God blesses this side, Si Dios bendice esta parte, por ejemplo, and they get coffee, con café, all kinds, this is like the VIP lounge. como que veo que aquí está la sección VIP, yo creo. You need a Campina Platina card to sit here. Como que aquí está la campiña tarjeta platino, yo creo. But you know what? Pero mira, If God blesses all these people, pero si Dios bendice esta parte, does not mean that God has less for you. no quiere decir que aquí hay menos de Dios para ustedes. Imagine if, we are Norwegians, Imagínate nosotros noruegos, and every summer a lot of Norwegians loves to go to a country with sun. muchos Like Spain. noruegos siempre en los veranos quieren ir a países donde hay mucho sol, And maybe they have invested some money to go. invierten dinero para ir a esos lugares We get to the beach in Spain, y van, por ejemplo, a las playas de España. and we see hundreds of people, maybe 1,000. Cuando vamos allá vemos hasta miles de personas And I go, no, y yo veo y digo, no, we have planned for this trip. teníamos planned. planes para este viaje, We have saved money for this trip. ahorramos mucho dinero para But venir here are all these people taking all the sun power. y ahora toda la gente aquí ya agarró los mejores espacios en la playa. We are not going to get a tan because these people are using all the sun. No nos vamos a broncear porque ya la gente agarró todo el sol. There's no sun left for me. Ya no hay rayos del sol para mí. How many people know there could be 1 billion people on that beach? The sun is unaffected. ¿Cuántos saben que puede haber 1 billón de personas en la playa y el sol todavía puede broncearte? I know that in the world Yo sé que en el mundo there are clouds of corruption, injustice, and unrighteousness. hay nubes de corrupción, de injusticia. I have in my life been to some of the most poor places in the planet. Hay lugares que son los más pobres del planeta, por ejemplo. And I know it's not fair, it's not right. Y yo sé que no es correcto que existan lugares así muy, muy pobres. That's why the church is called to do something about it, amen? Es por eso que la iglesia está llamada a ir a todas partes. But even though there are clouds, I will not change the theology of who God is. Pero aunque sea esa una realidad, no podemos cambiar la teología de que Dios es un Dios de abundancia. Because God is not on a budget, He's a God of more than enough. Porque Dios no es un Dios que hace un presupuesto, sino es un Dios de abundancia.
And that applies whether we are in a blessed season of life or a challenging one. Porque lo que Dios es aplica cuando estamos viviendo en abundancia o cuando estamos viviendo en limitaciones. And that's why I need to close on the part of faith in times of lacking. Por eso ocupo enfocarme ahora para empezar a cerrar en la parte de limitaciones y de que ocupamos fe en esos tiempos también. We're going to move towards the end, but this is very important. Es muy importante lo que te voy a decir antes de llegar al final. Read 2 Corinthians 12, verse 8 and 9. Segunda de Corintios 12, versículo 8 y 9 dice así: 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. What does it say? ¿Qué es lo que dice aquí? Paul is not saying that God's power only works in weakness. No está diciendo Pablo que el poder de Dios nada más se manifiesta en debilidades. It does not say you have to be weak if there should be any God in it. Lo que está diciendo aquí no tiene que ver con que nada más cuando eres débil entonces Dios te hace fuerte. But Paul is saying that God's power is perfect in weakness. Lo que está diciendo es que el poder de Dios es perfecto en las debilidades. He says, I will boast more about my weakness than my strength. Yo voy a mostrarme más en las debilidades que en mi fuerza. It's natural in life that we are most proud about our achievements. Look at what I have achieved. O sea, es como si en la vida nos sintiéramos más orgullosos por los logros que tenemos. But what Paul is saying Lo que Pablo está diciendo, is not that God is not in his achievements. Yes, God has blessed him. lo que está diciendo es que no es que Dios esté así como muy agradecido por los logros que tuvo él, But God's grace and God's power, I would rather boast of my failures and my weakness. sino que el poder de Dios se manifiesta también en los momentos difíciles, en los momentos tristes. Norun and Miguel, they know who my dad is, Norun y Miguel conocen muy bien a mi papá, the founder of OKS Church. el fundador de OKS. And he always had a strong gift in praying for the sick. Él tiene un don especial para orar por los enfermos, por ejemplo. And still has. Y hasta el día de hoy, Very powerful. poderoso. And he would, when he was preaching, usually always pray for the sick. Casi siempre que mi papá predicaba o predica, termina orando por los enfermos. And one time when I was 9 years old, he was very, very ill. Pero recuerdo que a los 9 años de edad míos, mi papá estaba muy enfermo. He had a very high fever. Tenía una fiebre muy alta. He was knocked out on the bed. Estaba noqueado en la cama. And he was going to preach in a conference. Y él tenía que predicar en una conferencia. And he said, I'm going to preach. Y él seguía diciendo, voy a ir a predicar de todas maneras. And he said, I'm going to pray for the sick. Y voy a orar por los enfermos. I'm like, pray for the sick? You are sick. Yo recuerdo que decía, vas a orar por los enfermos, pues tú We estás should pray enfermo. for you. Deberías de empezar orando por ti. But long story short, he preached that night. Pero para hacer la historia corta, él predicó esa noche. Before the service, he was very fever and sweat. Antes del servicio, él estaba sudando de la calentura que tenía. When he preached, he was full of energy and doing well. Y cuando estaba predicando, él estaba lleno de energía y haciendo todo bien. And he prayed for the sick. Y oró por los enfermos. And to this day, Y hasta el día de hoy, I have never in one meeting seen so many miracles. hasta el día de hoy, nunca he visto más milagros suceder que en esa reunión. My point is not to talk about my dad, but what God does in your weakness. Mi punto aquí no es hablar de lo que mi papá hizo, sino de cómo Dios trabaja en medio de una debilidad. There was a line of more than 100 people, everyone with testimonies. Recuerdo que al final había una línea, una fila con más de 100 personas dando testimonio de lo que había pasado. One guy had been in a car accident and his body was full of glass. Había una persona que había tenido un accidente en un carro y su cuerpo estaba lleno de vidrios. And he was supposed to get help from the doctor because it was thousands of small pieces. Y tenía que ir al hospital porque había que sacarle miles de pedacitos de vidrio de su cuerpo. My dad, with a high fever and very weak, Y mi papá, débil, con calentura y enfermo, prayed for him, oró por la persona and the glass came out of his body. y los
pedazos de vidrio salían de la persona. He came in his hand full of glass that La had been mano pushed de mi out from his papá body. terminó con muchos pedazos de vidrio. Now, I believe in healing, but I don't see that stuff every day. Yo creo en milagros de sanidad, pero no veo cosas así todos los días. But I saw my dad being very weak and, really lacking. Pero yo pude ver a mi papá muy débil y enfermo, And how God worked through his weakness. pero pude ver cómo Dios hacía milagros a través de la debilidad de mi papá. You see, God works in abundance, of course. O sea, sí, Dios es un Dios de abundancia, está bien. I've established that revelation with you. Esa es una revelación que tiene que quedar clara. But God's power is perfect in your weakness. Pero el poder de Dios es perfecto también en tu debilidad. Last detail about my parents. Último detalle sobre mis papás. My brothers, they lived a lifestyle for many years far away from God. Yo tengo unos hermanos que por muchos años vivieron alejados de Dios, With bad people and even with drugs. con drogas y problemas. And for my mother, she was for a long time thinking this disqualifies me from ministry. Y mi mamá llegó a pensar por mucho tiempo que el comportamiento de esos hijos la descalificaba de ser pastora. She thought, I cannot be a pastor with these things going on in my house. Yo no puedo seguir en el ministerio teniendo unos hijos como estos. But later on, she wrote a book. Pero después mi mamá escribió un libro. It's called When the Angel Children Lose Their Wings. Y el libro se titula Cuando los angelitos pierden sus alas. Angelitos. Yeah, Yeah. The Angel The, Children. the book was about my brothers. Y hablaba de mis hermanos. My book is called When the One Angel Child Flies Higher. No, I'm just kidding. Mi libro se llama Cuando un ángel vuela alto, no. But the one area my mom thought would disqualify her, Pero mientras mi mamá pensaba que era descalificada o ella misma se descalificaba, turned out to be the very area God used her to reach thousands of people. terminó siendo esa área que ella sentía que la descalificaba, terminó siendo una área que Dios usó para compartir a miles de personas sobre ese punto. Sometimes the thing you are most embarrassed about Hay cosas que a lo mejor te avergüenzan mucho en tu vida. is the thing God will use to bless you, bless people through you. Déjame decirte que esas cosas Dios las va a terminar usando para bendecir a mucha gente. I love to preach out of abundance of ideas and energy, Claro que es bonito predicar de abundancia, de ideas, de esto, de aquello. but the best meetings I have experienced, Pero las mejores reuniones que yo he I experimentado was quite desperate right before what to do. es cuando uno ni sabe lo que va a hacer y está desesperado. God works in abundance, Dios trabaja en abundancia, sí, but his power is made perfect in lack. pero también su poder es perfecto en medio de la limitación. It's made perfect in your weakness. Es perfecto en tu debilidad. Enjoy God in abundance and give him praise in abundance. Disfruta a Dios en medio de la abundancia, But you can trust God in your weakness and in your lack of strength. pero confía también en Dios en medio de tu debilidad y en medio de tus limitaciones. You can read the last scripture, Philippians chapter 4, verse 12. Filipenses 4, 12, 13 es el último texto para hoy. Dice así: sé lo que es tener necesidad y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea bien alimentado o hambriento, ya sea viviendo en abundancia o en necesidad. Todo esto lo puedo hacer en aquel que me fortalece. God is so good. Dios es bueno. When I'm blessed, you know what I do? Cuando soy bendecido, ¿sabes qué hago? I thank God. Le doy gracias a Dios. When I'm lacking, do you know what I do? Cuando me falta algo, ¿sabes qué hago? I thank God. También le doy gracias a Dios. In abundance, I trust him. En abundancia confío en Él. In lack, I trust him. Y cuando estoy en limitaciones, también confío en Él. And when my cup has been very full for too long, Y cuando mi copa está muy llena por mucho tiempo, I get a bigger dream. entonces agarro una copa And más bigger grande. cup. Tengo sueños más grandes, tengo visiones más grandes. In closing, Para cerrar, I think I shared this principle last year, yo creo que el año pasado mencioné lo que te voy a mencionar ahorita al final. but in a place where I was really struggling between God's promises and how I felt.
en un tiempo de mi vida donde yo estaba teniendo dificultades en lo que Dios prometía y en cómo yo me sentía. I was kind of complaining to God. Y yo viví un tiempo así medio renegando contra Dios. And I said, God, I have to be able to be honest. Y yo recuerdo que yo decía, Señor, yo necesito ser honesto contigo. Yes, I know your promises. Conozco tus promesas. Yes, I know you are my healer. Conozco que eres mi sanador. I know you are more than enough. Y sé que tú eres más que suficiente. But Pero this is how I feel. así es como me siento. This is my honest situation right now. Esta es mi situación honesta frente a ti. God, I cannot pretend. No puedo pretender. I have to be honest. This is how it is. Tengo que ser honesto y así es como me siento. And I felt actually the Spirit responding to me Y yo recuerdo que sentí que el Espíritu de Dios me contestó and gave me a very simple principle, y me dio un principio muy sencillo, but it totally turned everything upside down. pero terminó volteando todo al revés y al derecho de lo que yo veía. So it was as if God said, yeah, you can complain. Yo recuerdo que sentí como que Dios me decía, está bien, puedes renegar tantito, ¿sí? You don't have to hide anything to me. No ocupas esconder nada de mí. Pour out your heart. Muestra tu corazón como Tell es. me how it is. Dime cómo estás. You don't have to sound religious when you pray. God knows you. No ocupas sonar religioso cuando oras porque Dios te conoce. So God said, you can complain as much as you want, Dios me decía, puedes renegar tanto como quieras, ¿ok? but put your butt in the right place. Pero recuerdo que me dijo, pon tu No, not the en butt. el lugar The correcto. pero. The pero in the right place. But in The butt. Spanish is, Oh, yeah, okay. Yeah. The B-U-T. Yeah. yeah, well, en inglés la palabra pero se dice but, Yeah. pero yeah. también but es como pon. So, I Entonces think dice que Dios le dijo, pon el pero en el lugar correcto. so. Pero es doble sentido. So what God said is change the order of the sentence. O sea, cambia el orden de las palabras, pues. I said, what do you mean? ¿Cómo, Señor? Well, if I say, God, I know your promise, but this is my life. Típico que decimos, Señor, conozco tus promesas, pero esta es la situación real. Just change the order. ¿Qué hacer? Cambia el orden de las palabras. I can say, this is my life. Puedo decir, así está mi vida. This is my situation. Esta es mi situación. I can be honest about that. Estoy siendo honesto sobre esto. But this is the promise of God. Pero la promesa de Dios dice esto y esto otro. It makes a big difference. Y eso cambia todo. I can say, Jesus is my healer, but I have pain. Puedo decir, Jesús es mi sanador, pero tengo dolor. Or I can say, I have pain in my body, but Jesus is my healer. Pero si lo cambio, puedo decir, tengo dolor en mi cuerpo, pero Jesús es mi sanador. I can say, yes, I believe God is good, Yo puedo decir, sí, yo creo que Dios es bueno, but I'm a sinful man. pero soy pecador. I've done wrong things. He hecho cosas malas. But the gospel is, Pero el evangelio es, yes, I'm a man of mistakes, sí, he hecho muchos errores, but my God is a God of forgiveness. pero mi Dios es un Dios de perdón. You need to get the order of the sentence Hay que right. poner las oraciones de la manera correcta. And out of all the things you can change the order, Y a como cambiemos el orden de las palabras, the most important is to get the relationship with God right. lo más importante es que pongamos en alto la relación que tenemos con Dios. Yeah, the church was nice and God is good, but I'm not sure I'm a good Christian. Sí, la iglesia está suave, el mensaje está bien, todo fluye bien, pero yo no soy un buen cristiano. Perfect. Ok, Because this faith is for people who are not perfect. claro, o sea, está bien porque la iglesia está hecha para gente imperfecta. You say, God, I'm not sure I will be such a good Christian, A lo mejor puedes decir, mejor puedes, Señor, yo no sé si soy buen cristiano, but I receive your grace and your love and a new life. pero el día de hoy recibo tu gracia, tu amor y una nueva vida en Cristo. And then you want to grow in Him and be a disciple and become more like Him. Entonces, quieres crecer más
juntamente con Dios, ser su discípulo y hacer las cosas que Él pide. And He gives you the power to change. Y eso te da un poder para cambiar las cosas como no te imaginas. If you are here and you have never been a Christian, Si tú estás aquí el día de hoy y nunca has hecho la oración de fe para recibir a Jesús, or maybe you have had some faith but you have drifted away from God, o a lo mejor tú eres una persona creyente en Dios, pero sientes que te has alejado de Él por algún motivo, we would love to pray for you me gustaría orar por ti and, hoy, and declare today that you are a child of God declarar que eres un hijo de Dios, and that you would leave this place with peace in your heart, que vas a regresar a casa con paz en tu corazón, accepting Jesus Christ as your only Lord and Savior, aceptando a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. not because of your good works, No porque te hayas portado muy bien, que digamos, but because of God's grace. sino por la gracia de Let's Dios. close our eyes all over the room. Los invito a cerrar sus ojos ahí en donde están sentados. If you say, Thomas, I need Jesus, Si tú este día puedes reconocer que ocupas a Jesús en tu corazón, this invitation is not for you who are already a Christian and confident with God. esta invitación que estoy haciendo no es para aquellos que ya son cristianos y ya han recibido a Jesús y ya están conscientes que Él vive en su corazón. This is for the ones who need to receive God for the first time or return back to Him. Sino para aquellos que hoy van a recibir a Cristo en su corazón por primera vez y van a regresar a casa con Él en sus vidas. God loves you and gave His life for you. Dios te ama y Él dio su vida por ti. If you need to receive Jesus, Si alguien aquí ocupa recibir a Jesús, would you lift your hand right me now? gustaría ver tu mano ahí donde estás sentadito como una Just, señal. just lift your hand wherever you are. Alguien puede hacer así una señal, quiere recibir a Cristo allá atrás. Amén. God bless you. Dios Thank le you. bendiga. God bless you. Dios le God bless you. bendiga. Gloria a Dios. God, thank you. A mí Thank aquí. you. Thank you so much. Thank you. Gracias. Thank you. There's still some time for more Gracias. people. A veces toma tiempo allá, gracias. 10 more seconds. God bless 10 you. Thank you. segundos Anyone más, else, ¿quién if you más want to quiere? accept Acá. Jesus? Thank you. Bendiciones. Gloria a Dios. Thank you so much. Anyone Muchas else, gracias. if you have not done it yet? ¿Alguien God más? loves you. Dios te ama. Dios He te está died for you. llamando. Él murió, Cristo Amen. murió por ti. Would you pray the prayer, Miguel? Voy a hacer una oración, los voy a ayudar por esta ocasión a las personas que levantaron su mano ahí en su lugar. En silencio, repita conmigo. Vamos a hacer la oración de fe, vamos a invitar a Jesús a nuestro corazón. Y los que ya han hecho esa oración antes, apóyeme para que se animen los que están a su alrededor y diga así: Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón y te acepto como el Salvador de mi vida. El día de hoy recibo el perdón de pecados. El día de hoy recibo una nueva vida. Recibo el boleto a la vida eterna. El día de hoy recibo de la abundancia que tienes para que vengas, Señora, a dar solución y a darme fuerza y a darme todo lo que necesito para ir en victoria como creyente, como hijo tuyo. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amen. Amen. I'm so. Si Yeah. alguien hizo esa oración por primera vez, allá atrás está Diana, tiene Biblias, Estelita. Se acercan con ellas al final y nada más les dicen: yo hice la oración de fe, invité a Jesús y le vamos a regalar una Biblia, nada más para que aproveche si gusta. Perdón. I'm sorry for being a little overtime this afternoon, No. but you know, Siento de estar tomando tiempo extra hoy, but before we sing, I want to leave one more blessing with you. pero antes de que cantemos para terminar, quiero dejar una bendición más aquí. If you need to change the order of your sentence, Si ocupas cambiar el orden de tus palabras, como dije, you have a God of abundance, y tienes y has dudado de la abundancia, but you see your lack. pero sabes que hay abundancia, pero ves tu limitación. But instead of taking God's promises and God's word down to your reality, En lugar de tomar las promesas de Dios y ponerlas abajo, we take our reality and our life with us into the word of God and His promises. mejor tomemos la realidad de Dios y la pongamos arriba. And we Arriba. say, this is reality, but this is my God. Esta es mi realidad, pero este es mi Dios. If you need to change the order of a sentence, Si ocupas cambiar el orden de tus oraciones, would you just stand to your feet right de now? tus palabras, ponte de pie ahí donde estás. If you think of a specific area, Y quiero que pienses que
Hay que acomodar las palabras. Just stand to your feet and we'll pray. In the name of Jesus. Ahí en tu lugar, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús, We thank you for courage, oramos, Señor, por ánimo, for strength, por fuerza, that there will be a confession of faith, de que podamos vivir en fe, to trust you are a God of que abundance. podamos confiar en ese Dios You de are a good abundancia, God. You are more than enough for every marriage, que tú eres más que suficiente para cada matrimonio, for every family, por cada familia, and Señor, even for this nation y para esta nación and también, for this church. y para esta iglesia. I pray for Pastor Miguel Anurun, Oro por Miguel y por Norún, that as you fill the cup of this church, que como llenas a ellos en la iglesia, we give you praise damos alabanza for a full cup, para una copa llena, but we also pray for wisdom pero también oramos por sabiduría, as we move forwards and trust you for even bigger things, a como vamos avanzando para confiar en cosas más grandes todavía, because you are a God of more than enough. porque eres un Dios que tiene más que In the suficiente. name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen.